Buenas tardes amigos, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí de nuevo en vivo a través de Jayaco Digital. Estamos en su programa En Consulta, como cada viernes de 6 a 7 de la noche, por aquí por Jayaco Digital. Seguimos, ustedes saben, haciéndolo desde la oficina, el programa. Ya este próximo 2 de agosto, el próximo lunes, es la apertura oficial de Multimedios Bonao y la nueva cabina de Jayaco Digital. Así que esperen eso, señores, el próximo lunes 2 de agosto. O sea que a nosotros nos quedan este programa y el otro, ¿verdad? Aquí en la oficina. Sí, a este programa En Consulta le quedan 2 ediciones aquí, y luego entonces el viernes de esa semana, pues entonces vamos en grande con una excelente producción. Usted va a traer una invitada para ese día, ¿verdad? Así es. Y además tiene que venir el elenco de En Consulta para la inauguración, claro que sí, para el lanzamiento que va a ser el próximo, repito, el próximo lunes 2, desde las 6:30 de la tarde, estaremos dándole apertura oficial a esta plataforma Multimedios Bonao y Jayaco Digital Radio. Buenas tardes, licenciada Maridalia González, la anfitriona principal de este programa En Consulta. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes a todos los oyentes. Y una vez más, feliz de estar acá en su programa En Consulta. Y además también feliz, vamos a tener nuestra emisora lista. ¿Qué le parece lo que usted ha visto hasta ahora? Eso está precioso, está lindo, de verdad que sí. Orgullosa me siento. No, y cuando usted vea, señores, ya solicitamos el nuevo sistema de internet totalmente a otro nivel. Ustedes verán la calidad. Estamos tratando de buscar la mejor calidad posible. Y nada, lo prometimos desde el inicio que íbamos a tratar de llevar el mejor contenido y con una calidad de primera, y yo creo que lo vamos a lograr, gracias a Dios, gracias al apoyo de todos ustedes y de la gente que siempre está presente también para colaborar, para ponerse presente con nuestros proyectos, que de verdad se lo agradecemos muchísimo. Quiero saludar de temprano, comadre, de inmediato a su esposo Luis Rodríguez, como siempre en sintonía con nosotros, y además mi compadre, y también a Servigoma Almonte, mi amigo Alexis Almonte, que está en Santo Domingo escuchando este programa En Consulta. Vamos al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos sobre las emociones. Y no vi nada. ¿De cuál es el tema hoy? Las emociones y cómo influye en nuestro comportamiento. Señores, un tema muy interesante. Es muy importante conocer nuestras emociones y cómo ellas impactan a nuestro comportamiento, nuestra conducta. Cómo esas emociones generan pensamientos, y esos pensamientos muchas veces tanto positivos como negativos, Kelvin. Entonces, ese es el tema de hoy. Excelente, interesante. Bueno, la gente atenta, vamos a hablar de las emociones. ¿Y qué hace Ramón llamándome a esta hora? Ramón, su espacio es a las 8 de la noche. Adelante entonces con el tema. Yo creo que hay que definir, ¿verdad? Que la gente entienda primero qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Sí. Lo primero que hay que decir que las emociones son una reacción. Bueno, son reacciones psicofisiológicas que se presentan ante un estímulo. Cuando hablamos de un estímulo, estamos hablando de una situación que provoca esa emoción. Es muy importante conocer y saber que las emociones son biológicas, dadas. Oye, Kelvin, qué cosa ni más bella. Las emociones nacemos con ellas. Todo ser humano nace con las emociones. Son biológicas, vienen para nuestra supervivencia, ¿verdad? Entonces, o sea que desde que uno nace tiene ese sistema, por decirlo así, de así emociones. es, viene ese sistema con nosotros, ese sistema que nos ayuda en muchos momentos de la vida, puesto que si tú te fijas, cuando hay vamos a decirlo así, cuando tú tienes un evento que tú ves que te vas a pasar algo, tú tienes una reacción, una emoción, puede ser el miedo para que no pase de ahí, o para que, o sea, es como para cuidarte.
O sea, esa emoción, esa sensación que te llega ahí es para cuidarte. Entonces, por eso es que nacen con nosotros. Todo se produce en el sistema límbico. Kelvin, qué bueno que las personas conozcan que hay un punto en nuestro cerebro que se llama sistema límbico. No es un punto, sino es algo interesante que está conformado por un conjunto de elementos que intervienen en nuestras emociones, Kelvin. Por ejemplo, la amígdala, que es quien regula estas emociones y cuál viene a dar la información al cerebro entero. Pero todo comienza con una sensación. Yo tengo una sensación, la sensación tú sabes que se da por, vamos a decirlo así, la vista, el oído, sí, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través de esta sensación hay una interpretación que se da a través de lo que es lo que yo vi, o sea, yo interpreto, yo tengo la percepción de lo que es, ¿verdad? Entonces, a través de esa percepción y esa sensación viene lo que es esa emoción, esa interpretación a lo que yo siento, a lo que yo veo. Y además debemos de decir que la emoción es inconsciente. ¿Qué es consciente? El pensamiento. Okay. El pensamiento, si no hay... O sea, ¿cómo así? El pensamiento, el sentimiento, sentimiento. El sentimiento es consciente. Ya, claro, porque después que tú tienes una emoción, sin emoción no hay un sentimiento. Okay. Sin sentimiento no hay una emoción y sin emoción no hay un sentimiento. Mira qué cosa, ni más chula. Me preguntan por aquí si la risa es una emoción. Es una alegría, pero hay que ver o es una expresión. Una expresión de una emoción, sí, vamos a decir, así mismo. Pues como te estaba diciendo, entonces esta interpretación que le da nuestro cerebro a esa sensación que se convierte después en esa percepción es lo que nos lleva hoy aquí. Vamos a hablar sobre las emociones y cómo esa influye en nuestro comportamiento, cómo nosotros nos dejamos muchas veces. No sé si tú, Kelvin, muchas veces has sentido pero yo voy a salir lejos y comienzo a pensar qué me pasará en el camino, si está lloviendo, y tú generas una emoción a través de esos pensamientos. Sí. Ve que son de doble dirección, uh-huh. El pensamiento y la emoción. Entonces todo eso pasa en nuestro cerebro cuando tenemos un pensamiento. Señores, es tan importante conocer nuestras emociones y también aprender a regularlas. Es muy, pero muy importante regular las emociones. Me llega a la mente ahora, Kelvin, no sé si tú has escuchado esto que dice que no nos impacta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. No sé si tú has escuchado eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo que sucede en ti no te impacta tanto si tú no le das mente. O sea, cómo el pensamiento influye tanto en ti cuando tú tienes un evento. O sea que el pensar, el darle mente, como decimos popularmente, es algo que influye en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Por ejemplo, un ejemplo muy importante para que todos sepan. Si a ti te despiden de un trabajo, tú vas a tener síntomas de tristeza, quizás, uh-huh. ¿Verdad? Sí, bueno, por sí. dos días, tú dices, bueno, sí me despidieron, pero yo mañana voy a conseguir otro trabajo. Es muy diferente a cuando a ti viene el despido y tú llegas a tu casa y tú te sientes, wow, me despidieron, ¿qué voy a hacer? No tengo nada, no voy a tener con qué mantener a mis hijos, te tiran una cama, no tienes ganas de comer, ya van 3 días y tú en el mismo proceso, no me quiero bañar, tú ves, el pensamiento se va a... O sea que el estado emocional de un individuo, de la persona, depende mucho de cómo tú manejes la situación, de si tú te dedicas a pensar en eso, a darle mente a eso, o si por el contrario te pones positivo asumes una actitud positiva. Exactamente. O sea que este punto de este pensamiento genera ese sentimiento de malestar, ¿verdad? El cual te puede llevar a una depresión. Si ya yo tengo varios días sintiéndome con esta pesadez, no quiero bañarme, me siento con tan poco ánimo, no tengo deseo de comer, me siento un poco irritable,
creo que no voy a encontrar otro trabajo, la vida no vale la pena. Ese sentimiento profundo, esa tristeza profunda, ese estado anímico te lleva o te puede producir una depresión. Sí, no puede ser leve, moderada o grave. Sí, bueno, aquí tenemos también la definición que le da Wikipedia, ¿verdad? El tema de las emociones. Dicen que las emociones son reacciones psicofisiológicas, lo mismo que usted estaba diciendo, que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, lo que usted está hablando, por ejemplo, el despido de un empleo o recuerdo importante. El recuerdo importante puede provocar una emoción, claro. Si hay un evento, por ejemplo, y ese evento o esa situación, por eso dije al principio dije una reacción fisiológica por un estímulo. Si ese estímulo es una situación pasada y tú vuelves a tener como ese evento, tú vas a sentir la emoción, esa emoción va a volver en ti y va a generar ese sentimiento. Por eso es que van tanto de la mano. Mira, aquí hay algo que va mucho de la mano, Kelvin, que es el pensamiento, la emoción con el comportamiento o conducta. O sea, pensamiento, emoción y conducta. Y se puede ser también emoción, pensamiento. Es como bidireccional. Es algo muy increíble lo que pasa con nosotros los seres humanos, señores. Mire, dice aquí también que psicológicamente las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes a la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, como usted estaba diciendo, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados, que eso es palabras, ¿verdad? Cuando hablamos de verbalización, hablamos de palabras. Bueno, ahí está la definición de lo que son las emociones. Dada por mí y buscada por él. Sí, por el Señor. Sí, entonces, quiero saludar a Franklin Coste, que está en sintonía. Dice, buenas noches, bendiciones. Y es de noche. Está de día todavía, mi amigo Franklin Coste. Pero buenas noches y bendiciones también. Sí. Entonces, no, perdón, fui yo que me equivoqué, él puso buenas tardes, fui yo que vi mal, buenas tardes fue que él puso, que todavía está entero. Entonces, mira, pero la gente me está llamando, ¿quieren que lo saque al aire? No sé, la gente me está llamando al teléfono, estamos en el aire, en el programa. Entonces, ¿qué tanto puede afectar a una persona no manejar sus emociones? Cuando hablamos de manejar las emociones, ¿a qué nos referimos? La falta de control de los impulsos muchas veces. Tú sabes que cuando no sabemos manejar o no aprendemos a manejar las emociones, llegamos a un momento donde podemos cometer errores y después que tú dices, ¿y qué fue lo que hice? Pero ¿y qué fue lo que pasó? No pude controlar mi ira. ¿Sabes que el enojo, la ira es una emoción? Sí. Y si tú no aprendes a identificar esos estímulos que provocan esa ira, y si tú no conoces y no te conoces a ti, y no conoces esos pensamientos que provoca esa situación, eso va a ir lejos. O sea, va a llegar un momento donde tú vas a explotar por cualquier estímulo o cualquier situación. O sea, el conocerte y conocer tus emociones y conocer cómo regular tus emociones es muy importante. Eso se llama inteligencia emocional. Sí, ahí vamos para allá. Yo tenía un profesor que le decía mucho a un compañero de nosotros en el liceo que controlara sus emociones. Era una persona muy... de estos muchachos muy traviesos, ¿verdad? Y recuerdo que el profesor siempre le decía eso. Pero el tema de la inteligencia emocional, del manejo emocional. De las emociones, las regulaciones. Sí, o sea, ¿cómo? Que hablamos mucho de eso. En un tema que vimos aquí. Hablamos mucho de eso y es un tema que vimos aquí, pero a veces como que se hace difícil que lo pongamos en práctica. Sí, porque hablamos mucho del manejo emocional, de controlar sus emociones, pero
quizás cuando en la praxis, cuando se da el momento, no tenemos ese control. Porque no tienen un guía, porque no han buscado una persona que te facilite algunas técnicas para aprender a manejar tus emociones, o sea, las emociones, lo que me provoca la ira, lo que me provoca el enojo, que son las que más tienen influencia negativa. O sea, eso que me lleva al momento, que me hace explotar, que me hace... por ejemplo, en una ocasión discutiendo un hombre o una mujer discutiendo con mi esposo o mi esposa, que llega el momento que no puedo controlar ese impulso de golpearle, de dar, o sea, llegó a la violencia. Uh-huh. Entonces, o sea, yo tengo un amigo que pasó recientemente por esa situación. Una persona que, o sea, es increíble incluso pensar eso, que no es una persona violenta ni nada. Uh-huh. Y que protagonizó un episodio de violencia en su familia. Y es algo que tú te sorprendes y tú dices, wow, pero ¿cómo pudo? Sí, hay que ver la situación, el estímulo tan fuerte, cómo no pudo manejar esa situación, porque algunas veces saber cómo manejar la situación cuando te llegue. Pero entonces, ¿cuáles son las técnicas que nosotros podemos usar? El patrón que debemos de seguir o qué hacer cuando estamos frente a una situación que requiere que nosotros manejemos nuestras emociones, porque a veces, repito, es fácil decirlo, pero entonces cuando estamos en el momento no se nos hace difícil, sí. Se nos hace difícil. ¿Qué yo puedo hacer para realmente estar preparado para esa situación? Primero es identificar y conocer tus emociones, ¿verdad? Y esa intensidad con la que aparece en ti. Ese es el primer punto. Después que conozco esas emociones mías, que sé identificarlas, entonces, ¿cuáles situaciones me provocan esas reacciones de las cuales no puedo controlar, Kelvin? O sea, yo conozco mis emociones, sé hasta qué grado puedo llegar, ¿verdad? Sé cómo mi cerebro interpreta y manda una información y sé que no puedo. O sea, llega el momento en que yo no puedo controlar, se dicen como el secuestro de la amígdala, así que han llamado esa definición, donde ya el sujeto no controla ese punto y explota. Entonces, tú logras conocer tus emociones, tú comprendes qué situación va a llevarte al evento. Entonces, cuando tú comienzas a conocer, tú dices, bueno, este estímulo provoca esta reacción en mí. Déjame aprender a controlar cuando esté frente a ese estímulo la reacción que provoca. No sé si tú me logras comprender. Sí, sí. Hay una técnica muy buena que yo le digo a los pacientes y la voy a decir aquí en público pero es la técnica del semáforo. Lo digo porque lo he dicho ya en varios talleres, o sea, en los talleres se da y se dice la técnica. La técnica del semáforo es identificar justamente, Kelvin, no sé si tú has visto tú sabes cómo es el semáforo, está verde, claro, amarillo y rojo, y tú sabes qué esos colores significan, sí. Entonces, cuando estoy frente a ese semáforo, ¿qué yo voy a hacer? El semáforo son tus emociones, entonces si yo estoy enojado, ya tú sabes que hay una emoción que está pasando de verde, ¿verdad?, a rojo. De verde a amarillo, que diga. Entonces, cuando tú estás en amarillo, ya tú sabes la intensidad que está provocando. ¿Qué pasa? Va a pasar a rojo. ¿Y el rojo qué es? ¿Qué es el rojo? Bueno, el rojo representa muchas cosas. Pero el rojo en el semáforo... Peligro. Sí, peligro. Bueno, pare. En el semáforo es pare, detente. Exactamente. Entonces, ahí que llega el punto. Tú estás en ese semáforo. Ya tú sabes que tú estás en verde, ¿verdad? De verde vamos a amarillo, ya yo estoy en el amarillo, o sea, ya me está haciendo intermitente, ya las emociones están ahí, ya tú sabes que está ese sentimiento de que se avecina un problema, una situación. Exactamente, que una situación difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que este problema ya está cerquitita, que yo sé que bien, voy a pasar a rojo y el rojo es peligro, entonces, ¿qué hago? Me retiro, uso la retirada, que es muy buena. Ya yo identifiqué con el semáforo dónde estoy parado, entonces me retiro, me paro, ¿tú entiendes? Respiro profundo y abandono el lugar, el estímulo que me provoca esa situación. Pero eso es identificando. Una pregunta, ¿el tema de contar hasta 10 lo quitaron ya? No.
No. Como que está mandado a guardar. Ha funcionado poco el tema de contar hasta No, 10. no. Ya eso no se pasa? recomienda. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú comienzas a Pues contar? yo escuchaba antes de que cuenta hasta 10. ¿Tú sabes lo que tiene pasa cuando uno comienza a contar hasta 10? Ujú. Y a respirar profundo? Sí. El cerebro está en dos funciones. Entonces tu cerebro está respirando profundo, llenando tus pulmones de aire. Entonces Sí. cuando vuelve y exhala, esa tensión que te está provocando, ese malestar, tu cerebro está concentrado en lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que te ayuda a que esa situación tú puedas manejarla. Por O eso sea que no esas se son puede técnicas dejar, que todavía se recomiendan. claro, no se puede dejar de respirar profundo y contar hasta 10. Yo respiro profundo y sigo pero yo lo he tomando mi escuchado, eso tiempo. también. Tomando mi tiempo, Sí. respirar con tiempo. Tú sabes que aquí mismo en Bonao los motores, tú sabes en la calle ahí cómo andan los Sí. motores y que por cualquier cosita te dan. Entonces Sí. tú tienes que saber manejar tus emociones porque si no, ya tú sabes lo que va No, a pasar. y ha pasado mucho eso en las calles de República Dominicana, problemas, situaciones por tema de tránsito. Yo he visto videos de muertes, de golpes, de hecho, en Hayaco Digital hemos subido situaciones que han pasado. Hace un tiempo, hace como 2 días me llegó un recuerdo de una situación que nosotros subimos, que desde un pequeño choque que hubo y se armó una discusión y ninguno pudieron controlar sus emociones y terminó en una tragedia. O sea, un tipo le dio un estrellón al otro y se le rompió el cuello. O sea, le dio a un póster de luz y lo mató, señores. Tú puedes ver Sin querer, él no quería que pasara eso. Pero por no controlar sus emociones pasó esa situación. Yo lo publiqué en Hayaco Digital. Entonces, algo fuerte. Esa técnica entonces sí funciona, lo de contar hasta Sí, 10. funciona. Yo me acuerdo de un maestro. Respirar. Yo me acuerdo de un maestro, cuando yo estaba haciendo la licenciatura, le pasó un caso y él dijo, a mí me ayudó, y él lo dijo en el aula, a mí me ayudó, y fue que yo, antes de salir del carro, yo respiré profundo, hice 10 repeticiones y luego salí, y dije, nah, eso se arregla. O sea, es tú aprender a controlar tus emociones, aprender a manejar esa emoción, porque un enojo te va a llevar a cometer un hecho. Y después que tú cometes ese hecho, cuando ya tú te sientes un poquito calmado, tú vas a decir, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que hice, Kelvin? En ese momento es que tú te vas a dar cuenta. Sí, porque hay cosas que tú las haces por la ira, porque no controlaste tus emociones en ese momento, y entonces al final te arrepientes, terminas arrepintiéndote y muchas veces ni siquiera sabes, y tú mismo te preguntas qué fue lo que hice. Sí, y sabe que me llega una pregunta para los que nos están escuchando. ¿Cómo manejan sus emociones? Me gustaría saber, Kelvin, no sé si tú estás también en eso. ¿Cómo las personas que nos están escuchando manejan sus emociones? ¿Cómo han aprendido a manejar las emociones? ¿Cuáles son las técnicas? Atención, sí, Tairo Duarte, que está en sintonía. Conocer. Tairo coge mucho pique, Me gustaría conocer cómo manejan sus emociones. Vamos a ver. Sí, sería una interesante. Atención, vamos a abrir esa pregunta a la gente que está en sintonía con nosotros, que nos escriba, que nos diga cuáles son las técnicas o qué ha hecho, ¿verdad? Que nos cuente una situación que ha hecho. Anécdotas. Esas anécdotas que nos pueden contar de cómo han manejado situaciones. Yo creo que a todos nos ha pasado una situación donde nos hemos visto, ¿verdad?, obligados a tener que frenarnos o actuar. No tienen que decir qué fue lo que le pasó si no quieren, pero contarnos cómo han manejado esa situación. Y tú sabes que así mismo eso le va a ayudar a otras personas que están pasando por situaciones quizá y no han aprendido a manejar esas emociones, no saben manejarlas. Y es importante que a través de las experiencias de los demás algo queda. Así es. Bueno, quiero saludar a DJ J. Beat, que dice que él también es psicólogo. Oye, que él dice que qué vaina es, que él también es psicólogo. Y Tairo Duarte dice, saludos mi gente, un abrazo.
saludos, de verdad. Vamos a hacer el cambio, vamos al corte. Repito, hay una pregunta que la ha dejado en el aire nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Maridalia González, sobre cómo tú manejas las emociones y puedes contarnos de alguna situación que te haya pasado, un caso que puedas compartir con nosotros, de una situación donde hayas tenido que contar hasta 10, contar hasta 20 o respirar profundo para que no suceda algo realmente lamentable. Vamos a hacer la pausa y volvemos en breve, señores. Esto es En Consulta a través de Hayaco Digital. Bueno, estamos de regreso aquí en Consulta, señores, a través de Hayaco Digital de 6 a 7 de la noche todos los viernes. Estamos en Consulta hoy con un tema muy interesante sobre las emociones. Y decirles, señores... Así es. ¿Sabe algo, Kelvin? Que yo quiero que la población en general se quede con una idea acerca de las emociones. Y muchas veces lo que pensamos nos hace sentir, y eso que nos hace sentir nos hace actuar, Kelvin. O sea, es para que se centren en cuando pienso algo negativo, ¿verdad? Mi emoción, ¿cómo tú crees que será, Kelvin? Ese sentimiento que va a producir. Estoy leyendo un mensaje. Disculpe, usted sabe que le pedimos a la gente que... Ajá. Vamos a ver. Respondiera. Entonces me mandó un mensaje por aquí Antonio Reyes desde La Ceiba, un abrazo para él, que dice: una vez casi mato a una persona si no cuento hasta 10 por un dinero que me debía. Así que ahí está, esa es su experiencia. Y eso comprueba que esa técnica es buena. Que es buena. Eso sí. Comprueba. Sí, pero se pasó ahí, mi amigo Antonio Reyes. ¿Cómo así casi mata a una persona? Eso es mucho, con demasiado, como dicen. ¿Cómo te digo? Es el momento, el impulso, ese momento de ira que tú tienes, Kelvin. Alguna situación. Esa pregunta discúlpeme que le interrumpa. Esa pregunta de Antonio Reyes, un abrazo para él y a toda su familia en La Ceiba. ¿Pregunta o situación? Pregunta no, situación, sí. Uh-huh. Sí, o sea, esa situación ha generado una pregunta que voy a hacer yo. Ok. Ok. Y esto es un poco profundo. Gracias, Antonio Reyes, por poner ese tema. Hay personas, por ejemplo, en la cárcel, que dicen, todo el mundo dice que es inocente, ¿verdad? Pero hay perfiles en las cárceles de nuestro país de gente que no son delincuentes reales. Uh-huh. Sin embargo, están presos a 20 años y a 30 años por un homicidio. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿cualquier persona en un momento determinado se puede convertir en homicida si no controla sus emociones? O sea, no hay que tener una psiquis delincuencial, no hay que tener un pensamiento de delincuente para convertirte en un asesino. Y discúlpeme que esté hablando de esa manera, esto es En Consulta, esto es psicología, vamos a decir las cosas como son. Así. Porque esa persona que envió el mensaje no es una persona así, de problema. Entonces él está diciendo casi mato a una persona, y entonces me llega a la mente, entonces cualquier persona en un momento, si no se controla, se puede convertir en un asesino. Exactamente, tú lo acabas de decir. Dejo la pregunta. Tú lo acabas de decir muy bien. En determinado momento, si no puedo controlar esa emoción, ese impulso, ese momento que me lleva, mucha gente dice me quedé ciego en ese momento, no pude controlar. Se me nubló la mente. Sí, cualquiera se puede convertir, no necesariamente tiene que ser un delincuente para hacer el hecho. Mira, en un momento determinado, tú sales con un estrés de tu casa, ¿verdad? Tú estás muy estresado, viene del trabajo o de la misma casa con una situación personal allá en tu casa, y tú sales a la calle, tú vienes nublado con una ira, con ese enojo, no ha controlado esa emoción, choca con una persona, ¿verdad? Y en ese momento dado, un cruce de palabras, tú cometes el acto, y tú no lo cometiste porque tú eres un asesino. No es porque tú eres un psicópata, ¿verdad? El manejo de las emociones es el punto donde queremos llegar. Qué importante, de verdad, qué interesante este tema, porque es que a veces juzgamos
¿verdad?, a los demás, y quizás esa persona que hoy está cumpliendo 30 años en una cárcel, 20 años, tiene la misma condición de que tú en términos sociales, quizás el mismo, qué sé yo, corazón de bondad, de que no es una persona, pero está presa, y no es porque es un delincuente, sino porque en un momento no supo manejar. Así es, viene después entonces, ¿qué hice? ¿Cómo pasó? Estaba ciego, no pude controlarme, y eso se ha escuchado varias veces, no pude controlarme, yo la golpeé, pero no fue porque yo quise, fue la situación que me llevó a hacerlo, no pude controlar ese impulso. Ve, entonces si tú no sabes identificar ese momento y tú dices, bueno, déjame retirar, es el momento de retirarme, es el momento de callar, ya sé que estoy llegando al punto rojo, ¿verdad?, donde dice peligro, ya voy a cruzar ese límite, ese paso en rojo me van a chocar, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú reaccionas y dices, estoy pensando agresivo. Tú sabes que hay un pensamiento también, hay una, esa emoción está, pero ese pensamiento está también. Por ejemplo, te dice el ejemplo de salir de la casa o del trabajo con una discusión. Tú vienes con un pensamiento, con una ira, y tú chocas con alguien y ya tú sabes que ese evento va a formar esa acción, ese choque. Por cualquier cosita tú vas a chocar con otra persona, pero si tú conoces esas emociones, tú aprendes y dices, bueno, déjame contar hasta 10, me está pasando esta situación en casa o en mi trabajo, voy a salir del trabajo, déjame relajarme, déjame respirar profundo, déjame pensar un poquito positivo antes de salir. La situación puede que sea diferente, Kevin. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp, dice... Yo me libré de caer preso porque conté hasta 10, porque mi ex me me voló arriba y pensé darle y luego no le di. O sea, dice que se libró de caer preso porque contó hasta 10. O sea, una situación también de violencia. Sí, lo mismo que acabo de eso decir. pasa mucho en familia. Gracias al amigo oyente que nos escribió por WhatsApp. Gracias por la sintonía. En familia muchas veces hay que saber manejar las emociones. Y aquí hay un tema con el tema de la violencia intrafamiliar y una predisposición con el hombre. La mujer que le voló arriba a un hombre, que le hizo algo, le dio golpe, quizás el tratamiento no es lo mismo como cuando es el hombre que le da a una mujer en la fiscalía y en violencia de género y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacer ahí en ese sentido? Yo sé que uno de los problemas más comunes es el tema de las peleas entre las parejas y el tema intrafamiliar. Sí, pero tú sabes que dentro del hogar, como tú acabas de decir, la mujer, y eso tiene que cambiar también porque hay hombres víctimas que son maltratados por mujeres. Que usted como mujer no está de acuerdo con la victimización que hay. Con la igualdad. Exacto, para ambos, con que la balanza como que se va demasiado. Sí, tiene que haber igualdad para ambos géneros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay hombres maltratados que con miedo y temor a ser discriminados por la sociedad no denuncian el hecho. Entonces eso es algo que el gobierno debe de poner en una balanza igual. Somos iguales. Ese punto donde la mujer también es maltratadora, ese punto donde el hombre es víctima, debemos de tener el mismo guión para los dos. Pero lo que pasa aquí es que por cultura el hombre, si es maltratado, se queda callado, Kelvin. Sí, por lo mismo que usted está diciendo, por un tema de discriminación, de evitar burlas, de que se van a burlar de él por esa mentalidad que tenemos de que solamente la mujer puede denunciar. Y más en este país donde la cultura es uno de los factores. Tú sabes que en sí hay hombres que pasan por violencia doméstica. Eso es, pero ¿qué pasa? Se queda callado. Es víctima y se queda callado. Sí. Pero esa parte que dice el amigo oyente de que contó hasta 10 para evitar darle golpe a su esposa que le dio golpe a él, que le voló arriba. Y él está diciendo que le funcionó la técnica
Excelente por él, porque fue un manejo de sus emociones, manejó, me imagino que ahí en ese entonces pudo retirarse del evento y del evento, la situación que estaba causando ese malestar, Sí. porque esa fue la mejor decisión, respirar o sea, hacer una retirada. Porque cuando yo me retiro no es porque soy cobarde, o sea, dicen la gente, digo, no, porque tú eres miedoso, tú eres un cobarde, no, no es eso, no es eso. Es mejor retirarse que hacer algo indebido, o sea, que cometer un hecho malo. O sea, yo me retiro de esa situación y no es porque yo soy una persona que tengo miedo, como dicen. Así es, así es. Entonces, como estaba mencionando anteriormente acerca de lo importante que es conocer los pensamientos, Kelvin, cuando el pensamiento se está volviendo negativo, cuando el pensamiento me está dando una reacción, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no saben que los pensamientos son esas ideas que tú mismo te dices a ti. Ok. Esos son pensamientos. Que tú tienes que combatir contigo mismo. No, los pensamientos son ideas que yo misma me digo. Pero por eso, porque un pensamiento te puede decir, darle un golpe. Entonces tú tienes que combatir contigo mismo. Exacto, tú tienes que saber qué tipo de pensamiento tú estás teniendo, cómo es esa idea. O sea, uno tiene que identificar hablando. ese pensamiento negativo que tú mismo estás teniendo. Claro, pues tú estás generando un pensamiento, tú estás hablando contigo mismo. Sí. Cuando tú piensas, tú no estás generando una idea. Sí, ¿verdad que claro. sí? Entonces esa idea tú te la estás diciendo a ti mismo. O sea, cuando yo comprendo cuál es el diálogo que yo tengo conmigo, cómo yo puedo manejar ese diálogo. Por eso es que muchas veces, bueno, como te comenté ahorita, yo voy a salir, comienzo a pensar, bueno, pero en el camino me va a pasar esto, en el camino va a ser esto. Ya yo estoy generando un tipo de emoción, te expliqué. Pero es la conversación que yo tengo conmigo. Entonces, debemos de aprender y conocer que todo aquello que nosotros nos hablamos, nos decimos, como dije al principio, que eso lo dijo un gran pensador histórico, que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos a sí mismo. O sea, la interpretación que yo le doy a eso y cómo yo hablo conmigo acerca de eso. No sé si tú comprendiste ahí. Sí, claro. Ok, qué bueno. Excelente. Entonces, bueno, muchas veces tenemos una lucha interna y debe vencer el bien en esa lucha interna sobre los pensamientos. Volvemos al tema ahí de la pareja, porque en este país tenemos un flagelo, un problema grave que se ha convertido prácticamente en una epidemia social con respecto al tema de los feminicidios. Exactamente. Mira lo que vamos a hacer. Los feminicidios, sí, para que usted explique, los feminicidios son prácticamente, la mayoría, por decirlo así, son con alevosía y acechanza, como se le conoce en derecho, o sea, son premeditados. Eso tiene que ver con el tema de las emociones y tiene que ver también con lo que usted está diciendo del pensamiento, porque te puede llegar un pensamiento, no, claro. Sí, yo voy a matar a esa mujer. Esa mujer me está haciendo infiel. Esa mujer me está haciendo infiel o lo que sea, o está con otro, me engañó. Y ese pensamiento tú lo tienes 10 días antes de que pase el hecho. Y comienzas a preparar entonces el escenario. ¿Cómo nosotros podemos manejar situaciones? Estamos hablando ya cuando hay una situación así, estamos hablando de una celopatía, que es un trastorno que también hablamos sobre eso, ¿verdad? Si es una celopatía que ya el personaje está dando esos síntomas, que está predispuesto a la acción, a hacer el acto, ya tú sabes que es un trastorno. Sí. Porque ya cuando hay un momento en que él dice, bueno, pero me está haciendo infiel, pero y es verdad o es mentira, o sea, es real o es imaginario. Ok. Pero en ese caso, yo lo que voy a hacer, vamos a traer una terapeuta de pareja acá, y una terapeuta sexual, para que todo aquel que tenga esa necesidad de preguntar acerca del tema de sexualidad y también del tema de pareja, vamos a traer a una persona que es muy interesante, me encanta esta idea. Excelente. Para que todas esas dudas acerca de las relaciones de pareja, cómo pueden
ayudarse y todo lo demás, venga y convenza un poquito con nosotros. ¿Qué tú crees, Kelvin? Excelente, una idea genial. Yo creo que sí. Y más, yo sé que a la gente le va a encantar el tema de la terapia sexual, entonces... También, sí. Bueno, entonces vamos a hacer el corte comercial, una pausa breve, volvemos en breve con este programa en consulta ya en la parte final. Recuerde que la licenciada Maridalia González Olivo, psicóloga clínica, está en el Centro Psicológico Familiar Bonao. Centro Psicológico Familiar Bonao, vida sana, familia sana, hogar feliz. Ahí estamos y puede comunicarse con la oficina al 809-896-4606 y el 829-357-8175. Estamos ubicados en la avenida Juan Bosch, la antigua avenida Libertad en Bonao, número 143. Ahí está en el Centro Psicológico Familiar la licenciada Maridalia González Olivo, psicóloga clínica. Vamos a hacer una pausa corta y volvemos en breve con más aquí en Consulta. Bueno, estamos de vuelta aquí ya, señores. Estamos en la parte final de este programa en Consulta. Yo no sé, a mí no me gusta censurar a nadie, pero yo le estoy enseñando el mensaje a la productora de este programa que puso un oyente ahí, a ver si lo puedo leer. Yo no sé si aportaría algo al tema. Yo creo que no, ¿verdad? Miren, continuamos, señores. Decirles que el Centro Psicológico Familiar Bonao, ahí está la licenciada Maridalia González, psicóloga clínica. Visítanos en la avenida Libertad, número 143 en Bonao, con el 809-896-4606 y 829-357-8175. ¿Tú sabes? Familia sana, hogar feliz, Centro Psicológico Familiar Bonao. ¿Tú sabes algo? Que leyendo ese mensaje, bueno, vamos a ver si era un... sabe que hay personas que son masoquistas y hay entre las parafilias se dan esos eventos. Vamos a ver si lo voy a arreglar un chin. Si la señora tenía dice un amigo oyente aquí que una señora le estaba dando golpes en una cabaña con un cable de electricidad y eso es un abuso. Bueno, eso es una patología. El masoquismo es una patología también. Exactamente. Vamos a ver cómo tú te sentiste en ese momento, si te sentías abusado, si te sentías muy alegre, si te gustaba lo que estaba pasando. Entonces ahí tú ves, o sea, ahí va él mismo va a determinar si era un abuso. Ok. ¿Verdad? Bueno, exactamente. Decirles también, señores, que este programa llega gracias a Centro Ferretero Jayaco. Centro Ferretero Jayaco, señores. Todo lo que buscas en ferretería lo tienes ahí. Centro Ferretero Jayaco y Ferretería Fernández y Rodríguez. Uno está en el mismo corazón de Jayaco Central. Y la Ferretería Fernández y Rodríguez está en la autopista Duarte, kilómetro 94. En el Abanico, frente a la Cruz Roja Dominicana. Todo lo que buscas, además una fábrica de blog, camión volteo y transporte a donde lo necesites. Ferretería Fernández y Rodríguez y el Centro Ferretero Jayaco. Bueno, antes de continuar ya las recomendaciones finales del tema, hay una información que la quiero compartir porque es de psicología. La presidenta de la Asociación de Psicólogos, ¿cómo que se llama? El CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, que es Ana Simó, muy buena, muy reconocida a nivel del país, ha dado una excelente información para los estudiantes de psicología. Y es que se ha hecho una reunión con diferentes entidades, incluso entidades públicas y empresas privadas, para garantizar las pasantías de esos estudiantes de término de la carrera de psicología. Así que es una buena noticia porque a veces los estudiantes, y más con este tema de la pandemia, no estaban encontrando dónde realizar las pasantías. Así es. Entonces qué bueno que el Colegio de Psicólogos está trabajando para garantizarle esas plazas a esos estudiantes para que hagan la pasantía. Qué bueno, de verdad. Excelente, sí.
Bueno, entonces seguimos ya las recomendaciones Así finales. es, Estamos ya llegando a la llegamos parte al final. ¿Qué cosa? Aquí la hora se va rápido, ¿eh? Sí, sí. Ya tenemos una hora. Entonces, recordarle que nosotros hoy en esta ocasión hablamos sobre las emociones un poquito, ¿no? ¿Verdad? Hablamos sobre cómo vamos a conocer cuando tenemos una emoción o reconocer qué tipo de emoción, ya que llega de forma inconsciente. Hablé de que los pensamientos son más conscientes, o sea, los sentimientos son más conscientes ya que nacen de la misma interpretación que se le da a esa emoción. ¿Y cómo se da este elemento de pensamiento, emoción y comportamiento? O sea, vienen detallados, o sea, son elementos que van de doble dirección. Y es muy importante conocer y reconocer qué situación provoca una emoción en mí, para así poder trabajar esa emoción y ese sentimiento que ha generado. Disculpe que le interrumpa, pero nosotros solamente hablamos de las emociones negativas. No, hay así es, porque hay emociones positivas. La alegría es una de las emociones que se contagia, déjame decirte. Tú puedes llegar a un sitio y tú ves muchas personas alegres y tú sentirte un poquito desanimado y esa algarabía, ese sentir se contagia. Y eso es lo que debemos de transmitir también. Vamos a transmitir alegría. Por ejemplo, lo que usted dijo del joven que estaba con la señora, puede ser que estuviera sintiendo una emoción positiva. Puede ser. Y entonces ahí ya no es un abuso. Que ¿verdad? Yo dije que él puso. Sí, exacto. Que él puso. Que él puso, exactamente. Por eso le dije que vamos a ver cómo él se sintió en ese momento. Si no se sintió abusado, si se sintió feliz. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí él puede determinar qué tipo de emoción estaba sintiendo. Pero eso es él. Ya que también hay emociones positivas y que son las que realmente se deben enarbolar. Sí, pero te digo, las emociones son todas un conjunto de que nos dan desde que nosotros, vamos a decir, llegamos a este mundo. Desde que tú naces, tú tienes ese conjunto de emociones. ¿Y qué emoción puede tener un niño? ¿Sabes que niños tienen emociones? Los niños van desarrollando, o sea, desde pequeño, tú sabes que primero tú vas... No podemos decir que un niño chiquitico va conociendo lo que son, tú sabes, el miedo. El niño va la alegría, tú ves que el niño se siente feliz. Por ejemplo, mi niña, cuando yo llego a las 9 de la noche se siente feliz, una alegría. Sí. Eso es una emoción. Sí, los niños nacen con las emociones, por Dios. Eso es algo lógico. Desde pequeño tienen sus emociones. Porque son dadas, o sea, nosotras venimos con ellas, es algo de nosotros. Por eso también nosotros tenemos que cuidar el trato a los niños, porque ellos también podemos decir que sienten las cosas que desde pequeño. Sí, desde pequeño las sufren, y más estos niños, señores, tan inteligentes. Mi niña, hasta si yo subo la voz o alguien delante de ella sube la voz y ella cree que están peleando, eso la hace sentir mal. O sea, se siente triste. Y eso es algo que realmente los adultos debemos de tener en cuenta. De aprender a manejar las situaciones delante de los niños. Eso es lo primero. Yo siempre he dicho que si hay un momento de padre y madre, tenemos que buscar un espacio para nosotros dos. Si hay un momento de decirte palabras que mis hijos no se den cuenta de lo que está pasando, puesto que, mira, Kevin, es difícil cuando las relaciones, los hijos están en el medio y están escuchando que papi y mami están, ya tú sabes, en disputa, o sea, están en controversia los dos. O sea, eso genera una serie de síntomas. Sí. Una serie de síntomas. Muchas frustraciones. No, y hay niños que les genera ansiedad. Cuando ven a papi y a mami en ese momento de yo te digo y tú me dices. No, y al final también termina siendo terminan aprendiendo eso, ¿verdad? Aprendiendo. Tú sabes que los padres somos modeladores. Claro. Sí. Un padre, tú eres un modelador. Tú modelas tu conducta delante de la niña. O sea, la niña aprende muchas veces de ese ambiente que es, bueno, el primer hogar, el primer aprendizaje es el hogar, porque los primeros modeladores de la conducta son los padres. Así es. Así es, muy bien. Bueno, llegamos a la parte final. Muchas gracias a la licenciada Maridela González, que ha estado en una entrega más de este programa En Consulta. Ya
a partir del próximo 2 de agosto en la nueva cabina. Yo espero que usted traiga varias de sus compañeras a llenar esa cabina. Son 5 micrófonos que hay. Atención, pueden venir todas las que quieran. ¿Para la inauguración tuya o para...? No, para el programa suyo, para el programa del viernes. Ya, ok. Así que no hay problema con eso. Gracias de verdad y gracias a la gente por la sintonía y seguimos exhortándoles, ¿verdad? Que sigan dándonos apoyo a todo el trabajo que estamos haciendo aquí y a partir del 2 de agosto, Multimedia Conecta. Desearles feliz fin de semana y recordarle que estamos para ustedes. El propósito de este programa es que la población en general conozca de psicología, aprenda a identificar algunos síntomas, conozcan algunas situaciones y aprender a manejarla también. No se profundiza tanto, si tú te fijas, Kelvin, pero por lo menos se da los primeros tips, o sea, para que la persona por lo menos se quede con esa idea y pueda decir, bueno, yo necesito manejar estas emociones, yo necesito aprender a manejar las emociones, yo necesito más herramientas, ¿verdad? Así es, y también volver a exhortarle a la gente que puede visitarla allá en su consultorio, en el Centro Psicológico Familiar Bonao, en la Avenida Libertad número 43. Estamos a la orden. Bueno, nos vamos, señores, hasta el próximo viernes en consulta. Bye.